Bueno, ya regresamos a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos aquí en el estudio de ORT Noticias Ana Luisa García, ya de regreso de un periodo vacacional. Gracias por estar de nueva cuenta y bueno, compartir los micrófonos contigo, Ana Luisa. Ana Luisa, siempre es un gusto. Igualmente, Claudia. Y después de descansadita, pues ya, con más ganas. No, con toda la energía, me imagino. Bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre esta mesa es pues la llegada de una nueva figura al Partido Revolucionario Institucional. Según se ha dicho o ha trascendido, que llega un nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI a Tamaulipas y es en la figura de Ricardo López Pescador. Obligado a... Pues obligado primeramente a unir, ¿verdad?, a todos los grupos, a dialogar con los aspirantes y a sacar un acuerdo de unidad. Eso sería lo ideal, pero también a resolver los temas que están cuestionados, como es el caso del Consejo Político, ¿sí? La legitimidad de los actuales consejeros. Yo siento que todo esto es no es rápido de resolver, y yo quisiera empezar por decirte primeramente que obviamente este señor no creo que vaya a cometer los errores de su antecesor, que no duró ni dos meses. José Luis Garza Ochoa, que no duró ni 2 meses en el cargo, ¿no? Además es un hombre experimentado, cosa que no tenía el anterior. ¿Te acuerdas que mucho comentamos que realmente era muy chiquito? Sí, para ese cargo, ¿no? Yo, por su trayectoria, realmente no tenía experiencia, y sí se dedicó a movilizarse en el Estado, pero hubo partes afectadas, agraviadas, que fueron precisamente las que denunciaron ante el CENI, pues hubo su remoción. El caso de López Pescador, te quiero decir que es hombre que ha estado con responsabilidades de partido, que ha tenido funciones administrativas, secretario general de gobierno, aunque por un lapso breve, pero sobre todo hay una parte muy significativa. Ha tenido 3 puestos como coordinador de comunicación social. Así a es. Nivel estatal de su partido en Durango, en el Congreso del Estado y en su propio partido. Esto es bueno para nosotros los comunicadores, pero también políticamente. De hecho, yo pienso que todo político debe de tener una parte muy importante de su formación en comunicación. Entonces, por ese lado creo que va a ser positivo. Ahora, hay que ver estas circunstancias. En esta semana se supone que se va a definir o se va a dar a conocer oficialmente, porque hasta ahorita es un trascendido. Sí. Además, este elemento, como tú misma decías fuera del aire, es muy cercano al actual presidente, Alejandro Moreno Cárdenas. Hace muy pocos días le dio posesión como secretario adjunto a la presidencia. Operador político. Que es un elemento bastante cercano. Pero al mismo tiempo uno piensa, bueno, se va a venir un delegado de tiempo completo, ¿qué va a pasar con aquella responsabilidad? La puede mantener, digo, o sea, desde el punto de vista de estatutario se puede obtener los 2 puestos, pero como dicen, el que a 2 amo sirve, pues con alguno queda mal. Ahora, hay otra circunstancia. Quiero decirte, así como están ahorita, el panorama que vemos en este momento, es muy difícil llevar a cabo una elección de presidente tal como la están esperando los priistas. Es decir, con el lanzamiento de una convocatoria y siguiendo un procedimiento que hay 3, ¿verdad? El de convención, el del Consejo Político y la de los priistas que pudieran votar como se hizo en el caso nacional. Esta última prácticamente queda descartada por su costo y en las situaciones críticas en que está el PRI a nivel estatal. Yo considero que lo que va a ocurrir en este momento, pues es que se tiene que nombrar un presidente en ciertas circunstancias que eviten un proceso más complicado y de división.
Y una de ellas que ya se rumora, ya se maneja y se lo han señalado algunos analistas, es que venga con funciones, un delegado nacional con funciones de presidente, que es una figura que ya ha funcionado precisamente en los estados donde el PRI no es gobierno. Entonces, al carecer de ese liderazgo que representa un gobernador en su estado, un delegado que representa al presidente nacional del PRI, entiende un tipo de autoridad también que puede desenvolverse en un estado que se supone no debe conocer, que no conoce a los locales, porque esa es una regla de los delegados, por eso tienen que ser foráneos. En fin, hay una figura que también puede proceder, pero que yo supongo que no se va a aplicar, y que es la de prelación. Okay. Que también podría darse, estoy hablando desde el punto de vista técnico, es decir, para no lanzar una convocatoria, para no hacer un procedimiento, porque además ya se nos está terminando el año, y me implicaría muchas cuestiones, quizá una campaña, aunque fuese muy breve, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo ideal es lo que habíamos mencionado de este delegado con funciones de presidente, pero también cabe otra figura que es la de prelación, en cuyo caso correspondería a Pepe Benítez, el segundo de a bordo de la actual mesa directiva de Yelil Abdala. Ahora, Yelil Abdala termina su periodo, o lo terminó, para el que fue ella designada, el 30 de septiembre. Pero, aunque terminó su periodo, digo esto porque yo he leído ahí comentarios, ¿no? Y Yelil ya no está, ya no va. Bueno, es que la realidad es que la señora casi ya no iba. Pero, digo, después de las elecciones realmente ha hecho poca presencia. Pero no porque nadie la haya corrido ni nada por el estilo, ¿no? Las formas son las formas. Y ella tiene que guardar esas formas y entregará en su momento a quien la suceda, pero hasta el momento sigue siendo la presidenta y todo su comité ejecutivo, a pesar de que hubieran sido designados por un periodo que ya terminó. Se dice que en esta semana va a llegar Ricardo López Pescador, sí, es lo que existe el rumor. Sí, y se va a definir. Así es, no será un trabajo fácil. No sería una tarea fácil, ¿no? Claro que no, pero precisamente el que viniera con las funciones de presidente sí lo facilitaría en este sentido, mientras logra despertar confianza entre los priistas, mientras dialoga con cada uno de los aspirantes, mientras puede conocer a los grupos políticos del tricolor en el estado. Y quiero decirte que, por ejemplo, recuerdo el caso de Guerrero, donde tuvieron un delegado nacional con funciones del presidente, donde estuvo prácticamente año y medio en ese papel de delegado y presidente del partido, por las condiciones que son bastante similares. Así es. Entonces, efectivamente, no es ni rápido ni fácil celebrar una elección como seguramente la han pensado o la han deseado los priistas, es decir, con una convocatoria que dé oportunidades de manera democrática a todos aquellos que aspiran. Si bien es cierto, se reconoce, y tú lo decías al inicio, el trabajo de López Pescador y sobre todo la manera de trabajar, hablando políticamente, un buen operador político, así se le conoce, con una gran trayectoria en el estado de Durango y afín al líder nacional del PRI, a Alejandro Moreno Cárdenas, por algo lo tenía allí como operador político muy cercano y de confianza. Ahora el que llegue a Tamaulipas, lo decíamos hace unos instantes, no va a ser un trabajo fácil, sobre todo por las expectativas que tiene la mayoría de la militancia del PRI aquí en Tamaulipas, el sacar o el llevar a cabo esa elección de dirigente estatal en un ambiente de transparencia en el partido, libre de intereses políticos y también de intereses personales. Así es. Hay otro dato de él que tenemos que tomar en cuenta. Él es, ya lo dijiste, ya lo dijimos de alguna forma, es duranguense. Sí.
¿sí? Y el líder nacional de la CNC también es duranguense. Ismael Hernández Deras. Ismael Hernández Deras, así es. Entonces, creo yo que en este momento de crisis del institucional, del revolucionario institucional, el único pilar, aunque ya bastante rasurado, que le queda es precisamente el sector campesino, porque el sector popular, por ejemplo, es una ficción, porque fue una especie de, siempre decía yo, una paraestatal creada, ¿verdad?, bajo la tutela de un gobierno priista, que era la que lo financiaba, y pues había una serie de elementos que se decían que se operaban en el sector popular. La mayor parte de los candidatos eran por el sector popular, pero de hecho la realidad es que no existe tal, ¿verdad? El sector obrero, bueno, pues obedece a los intereses de los dirigentes obreros que hoy han decidido irse con diferentes partidos. Estoy hablando a nivel nacional, se han ido con el PAN, se han ido con Morena, y aquí a nivel estatal, también en algunos municipios, algunos comités de la CTM se fueron con el Partido Acción Nacional. Entonces ya ese queda también otros pilar, pues también ya está muy rasurado. ¿Y cuál les queda? Pues precisamente el campesino, ese es de recobrarlo. Por eso creo que también es un buen delegado en ese sentido, por sus vínculos en un momento dado con el líder nacional de la CNC. Ricardo López, bueno, pescador, decíamos, ha llegado al dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, pero sin perder de vista también sus orígenes cenecistas y su relación también con Ismael Hernández Deras. ¿Crees que se logre convertir en la figura de unidad en el PRI en Tamaulipas? Pues debe de serlo. No lo conozco en ese sentido, pero pues debe de serlo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque del éxito o fracaso de su desempeño, pues también depende su futuro político. Son 4 años por lo menos que estará Alito en la presidencia, si no es que antes, sí, 4 años, pues los cumple perfectamente bien. Estaba pensando en la presidencia, en la campaña presidencial, ¿no? Okay, sí. Y en esos 4 años pues, puede pasar muchas cosas, ¿no? Y yo creo que él es el más comprometido consigo mismo de dar buenos resultados y no provocar fisuras, no provocar divisiones, lo que hizo es. Y sobre todo realmente de trabajar y operar, porque en los últimos años en Tamaulipas los delegados nacionales del PRI, la verdad, han sido testigos de piedra. Sí. Han sido elementos, a excepción, el último que más o menos tenía una participación, o por lo menos se le veía interesado en conocer y más, era uno de Puebla, que ahorita no recuerdo su nombre. ¿Lo recuerdas? No. Así habrá sido su desempeño, que olvidamos su nombre. Sí, la verdad es que sí, han sido muy cuestionados. Ha dejado un mal sabor de boca, como lo decimos, y el último de ellos, bueno, pues fue el regiomontano. Sí. Es que mira, antes se quedó, yo creo, el cliché, se quedó el molde de la época en que el PRI era gobierno. Entonces, ¿qué resultaba? Pues el gobernador en turno, priista, lo atendía a cuerpo de rey, ¿sí? Le damos infinidad de atenciones. Sí. ¿Para qué? Pues para poder instalar a sus amigos o a sus preferentes, a sus preferencias políticas como candidatos. Entonces tenía que cultivarlo y realmente el delegado, a final de cuentas, no era más que alguien que venía a darle el visto bueno, por decirlo así, ¿verdad? A esas decisiones. Y así se quedó ese modelo, un testigo de piedra y sin actuación. Pues habrá que romper ese modelo, habrá que romper ese molde. Crear uno nuevo, instituir uno nuevo de acuerdo con la nueva realidad. Así es, pues ojalá que López Pescador sea realmente un factor de unidad en Tamaulipas,
porque bueno, pues el priismo para nadie es un secreto que se encuentra bastante dividido, bastante disperso, y ojalá que no actúe igual que su antecesor, digo, de llegar a ser ya oficialmente, de su antecesor, del regiomontano José Luis Garza Ochoa, que bueno, fue removido de su cargo precisamente por actuar, dicen, de manera parcial. Así es. Sin embargo, pues no debe de tener o no debe de darse margen de error a equivocarse a esta figura, porque de él depende el priismo en Tamaulipas, la historia del priismo en Tamaulipas. O logra rescatarlo, logra esa unidad, o realmente lo acaba de sepultar. Si te parece, nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. En H-E-B, esta Navidad, Santa está a cargo. Cilantro en manojo, $5.95 la pieza. Lechuga romana, $13.95 la pieza. Pepino, $16.95 el kilo. Y aguacatito en Maya Season Select, $21.95 la pieza. Vigencia el lunes 11 de noviembre. H-E-B, lo mejor todos los días. ¿Sabías que evaluar los programas sociales contribuye a la mejora de la política social? El Coneval es un organismo autónomo que realiza y coordina la evaluación de los programas sociales y mide la pobreza. La información que genera el Coneval se entrega a las secretarías de Estado y al Congreso, los responsables de mejorar la política social. Esto es la cultura de la evaluación. La información del Coneval es pública y está disponible en www.coneval.org.mx. Lo que se mide se puede mejorar. Coneval. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Desde la capital de Tamaulipas, La Cotorra. Ya regresamos platicando en este espacio con Ana Luisa García. Decíamos la posible llegada de López Pescador no puede ni debe equivocarse, no debe haber margen de error por el bien del PRI, del priismo en Tamaulipas, porque o bien logra esa unidad, lo une, o acaba por sepultarlo, Ana Luisa. Sí, desde luego tiene que consensar con los grupos, los pequeños grupos de poder que existen en todo lo largo y ancho del estado, y con cada uno de los aspirantes a presidir el partido. Y por eso yo insisto en que necesita ejercer una presidencia, abriendo mucho más el lapso para poder convocar a esa elección, ya con el conocimiento de los grupos, con el conocimiento de los aspirantes, y para poder conducir un proceso que sea legítimo, consensado y de unidad. Así es, empezar a dialogar, como dices tú, con los grupos en cada uno de los sectores para lograr realmente ese ambiente de transparencia que está pidiendo los priistas en Tamaulipas, pero sobre todo libre de intereses políticos y de personales. Así es. Bueno, ahora hay la circunstancia de que mira, el hecho de que los delegados sean externos al Estado, es decir, sin antecedentes, sin raíces con el Estado, es lo que le permite o lo debe de darle oportunidad a ser neutral, objetivo. Esa es la clave de todo, que pueda analizar el Estado y ver realmente quién, para que acepten todos, ¿verdad?, quién puede ser el presidente porque tiene un capital político, porque conoce al partido, porque ha desempeñado funciones con éxito, porque ya pasó la época en que llegaban presidentes al partido sin haber realizado ni una sola campaña.
Así es, ¿sí? Sí. Y que además luego querían ser hasta candidatos al gobernador. Sí. Como Mero Díaz. Sí. Nunca había sido candidato de nada, ¿sí? Y de la presidencia del PRI, ¿verdad? Quería ser candidato a gobernador. Sí, porque decía que tenía un liderazgo, pero era de esos liderazgos de aquella época de bonanza del partido, porque tenía todos los recursos que el gobierno priista le suministraba. Entonces, esa simpatía, ese amor pagado por dinero, pues dice la canción, ¿sí? No sabe quererte ni sabe ser fiel, y eso a veces ellos se lo creían. Sí. Se lo creían que realmente eran líderes, ¿no? Entonces ahora sí hay pequeños liderazgos, quiero decir municipales, ¿verdad? En cada municipio, en cada región, en cada zona, o bien algunos que destacan a nivel estatal precisamente por esa presencia en esa zona o en esas zonas donde han sido candidatos y han ganado. Y yo creo que eso es lo fundamental y lo importante para poder pensar en recuperar a un partido. Pues se dice que en esta semana, el día de mañana, podría estar llegando a cualquier Tamaulipas momento de esta semana Ricardo puede López surgir. Pescador. Sí. Y si bien es cierto, lo decíamos al inicio, que el dirigente nacional lo había designado como un operador político, también se habla precisamente de esa experiencia que él tiene en el manejo político, y bueno, eso no es cuestionable. Por ello es que se le está dando un voto de confianza por parte de los priistas y de diferentes grupos priistas para que haga bien las cosas. Por principio de cuentas, yo creo que ya tiene el respeto de los priistas, cosa que no ocurrió con el antecesor. Discúlpame que insista, ¿no? Y coincido contigo. Yo recuerdo a algunos priistas de trayectoria que dijeron, pero esta persona, no es posible que nos haya enviado este delegado, si no se va a elegir una dirigencia estudiantil. Desde que llegó, me dijo eso, sí, minimizaron la figura. Eso no, sí, no se va a elegir una dirigencia estudiantil, se trata de la presidencia estatal del partido, ¿no? Era demasiado inexperto y bueno, los resultados precisamente fueron por parte de esa. Por eso lo decíamos, la experiencia en el manejo político de Ricardo López Pescador no es cuestionable. No es cuestionable, ¿verdad? Habrá falta que la afiance con sus primeros desempeños, actitudes, tratos, etcétera. Pues ya veremos precisamente ese desempeño una vez que aterrice en Tamaulipas y bueno, que se lleve a cabo su designación como existe. Todos los partidos estamos viendo que están con su renovación, el Partido Acción Nacional, el Movimiento Ciudadano, y el rezagado pues es Morena y va a ser Morena, por lo que vemos, por su gran conflicto. Pero ya todos es importante porque en unos cuantos meses estará iniciando el año político, el año electoral 2020-21, de gran importancia porque se van a elegir diputados federales, diputados locales, porque los actuales van nada más por 2 años, y presidencias municipales. La importancia de no equivocarse en elegir a sus líderes. A los dirigentes de los partidos, porque bueno. No, pero es que además tiene que la renovación de los consejeros, o si no, renovarlos, confirmarlos, o sea, darle legitimidad a los consejeros. Tener un consejo político estatal, ¿sí? Legítimo. Si no, ¿quién va a legitimar al próximo presidente? Así es. Eso es fundamental y es una de las partes muy importantes que tiene que resolver. Bueno, pues ya estaremos hablando en las próximas mesas precisamente acerca de estos cambios que también se están dando, decíamos, no solamente en el PRI, lo que se ve en el PRI, sino en los diferentes partidos políticos. Gracias, Ana Luisa García. Al contrario, gracias a ti y a tu audiencia. Como siempre, un gusto tenerte aquí. Y bueno, qué bueno que ya estás de regreso. El gusto es mío. Con muchas energías. Y bueno, pues este es el tema que hoy quisimos poner sobre la mesa, precisamente la llegada de esta figura del nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Tamaulipas, Ricardo López Pescador. Sin lugar a dudas, un trabajo nada fácil el que tiene que desempeñar en el priismo de Tamaulipas. Lo decíamos, o logra realmente la unidad o termina por sepultar al partido. Así las cosas. El último palazo. Así es, el último
Palazo. Gracias, Ana Luisa García. Oiga, también gracias a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya se nos terminó el tiempo. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.